Tumores retroperitoneales. Antes que nada, vamos a dar un repaso a la anatomía retroperitoneal, digamos rápidamente, por lo menos para poder tener en mente de qué estamos hablando y en qué espacio se sitúan. El espacio retroperitoneal se encuentra ubicado en la parte posterior de la cavidad abdominal, entre el peritoneo parietal posterior y la fascia que recubre los músculos lumbares. Se extiende desde el diafragma por arriba hasta el suelo de la pelvis abajo y lateralmente llega al borde externo de los músculos lumbares. Por delante, el espacio retroperitoneal se encuentra cerrado por la hoja posterior del peritoneo, a través del cual se relaciona con la parte posterior del hígado, una porción del duodeno, páncreas, parten de colon ascendente y descendente. Los tumores retroperitoneales primarios son aquellos tumores sólidos o quísticos, que pueden ser benignos o malignos, que se desarrollan en este espacio retroperitoneal, a partir de los tejidos que pueden ser linfáticos, nerviosos, vascular, muscular, sostén, conectivo y fibroalveolar, independientemente de los órganos y los grandes vasos que están contenidos en el espacio retroperitoneal, como son el riñón, las glándulas suprarrenales, las porciones retroperitoneales del páncreas, colon y duodeno. Se incluyen también en este grupo de tumores a aquellos que se forman de remanentes embriológicos, tanto de la cresta urogenital y de la notocorda primitiva. También entran en este grupo de tumores primarios los derivados de la cresta neural, como son los paragangliomas del órgano de Zuckerland o bien de otras localizaciones, así como los neuroblastomas retroperitoneales extraadrenales. Son tumores poco frecuentes, del 0.2 al 0.6 de la neoplasia en general, que se presentan de igual manera tanto en varones como en mujeres. La mayoría de las veces, exceptuando algunos tipos histológicos, se presentan en la sexta y séptima década de la vida. Los que se presentan más comúnmente en la infancia son los radiomiosarcomas embrionarios, los teratomas y los neuroblastomas. La gran mayoría, el 85%, son tumores malignos y cerca de la mitad de ellos son sarcomas. Esta es la clasificación de Ackermann, que habla de la posibilidad, dependiendo de dónde se inicia el tumor, en qué tipo de tejido, si es benigno o si es maligno. Como ven, hay muchos y no tiene sentido leerlo, pero tener en mente que puede originarse del mesodermo, del tejido nervioso o restos embrionarios y notocordas. Los más frecuentes de estos tumores son los sarcomas. En las diferentes variedades de sarcomas, como vimos en la clasificación o vieron en la clasificación, volviendo atrás, van a ver de que hay muchas clases, más o menos son el 83%. Fundamentalmente los liposarcomas y los leiomiosarcomas, que se presentan como masas abdominales de consistencia dura, con una superficie irregular, que tienen una cápsula, y esta cápsula normalmente es sobrepasada con rapidez por el crecimiento tumoral, infiltrando el peritoneo parietal posterior y las vísceras que están dentro del abdomen, que se encuentren adosadas al tumor. Y estas pueden ser la porción ascendente y descendente del colon, el mesenterio, haciéndose así secundariamente intraperitoneal por una invasión directa y no metastásica. Los pacientes acuden normalmente a consulta por dolor abdominal, lumbalgia o dolor inguinal, por un crecimiento abdominal o por la sensación de tener un tumor que va creciendo, tienen astenia, anorexia, pérdida de peso, un síndrome febril prolongado, pueden tener síntomas digestivos que van desde los vómitos o la distensión abdominal hasta la obstrucción intestinal mecánica, que puede aparecer hasta en un 60%, síntomas neurológicos como pérdida de la fuerza en los miembros inferiores,
déficits sensitivos pueden tener síntomas urinarios cuando está comprometida en la vía urinaria, como disuria, porlaquiuria, tenesmo. O bien, en el caso de que haya compresión venosa, sobre todo en la vena cava inferior, edema en los miembros inferiores, edema genital, puede aparecer ascitis, varices, fístulas e incluso shock hipovolémico por un sangrado masivo dentro de los tumores que lleva el nombre del síndrome de Wunderlich. También pueden ser hallazgos casuales durante estudios y el examen físico varía desde el examen físico normal hasta aquellos casos en donde se pueden evidenciar grandes masas tumorales. Laboratorialmente se pueden pedir para poder hacer diferentes tipos de estudios, sobre todo si el paciente tiene planes de poder ir a cirugía. Análisis de sangre y orina, marcadores tumorales, sobre todo para ver si es que no son, las lesiones retroperitoneales no son secundarias de algún tumor testicular, y se hace la medición de catecolaminas en orina. Se le puede pedir una radiografía simple de tórax y abdomen, una ecografía abdominal, cuya principal ventaja es que permite distinguir si es que estos tumores son quísticos, sólidos o mixtos, y poder ver si es que la masa, ver qué volumen tiene, en qué lugar se encuentra ubicado, qué relación tiene con la vena cava inferior. La tomografía contrastada es la exploración más importante. Define muy bien las características de la masa tumoral, así como la situación de los órganos y las estructuras vecinas. Puede considerarse como el método más óptimo para el diagnóstico y estadiaje preoperatorio de los tumores retroperitoneales primarios. Distingue diferentes densidades que sugieren la naturaleza del tumor, como ser el componente graso, sobre todo en los liposarcomas. Define claramente la forma y el tamaño de la masa, identifica el atrapamiento o el infiltrado de los órganos circundantes, así como puede también identificar adenopatías. Permite efectuar biopsias guiadas, aunque discutible, sobre todo en los adultos, a quienes normalmente se le indica cirugía como tratamiento dominante. Si existe algún tipo de duda, sobre todo en los linfomas, en los Hodgkins, ahí se indicaría la biopsia por punción, o si se sospecha que pueda ser una metástasis, como habíamos dicho antes, de un tumor primario testicular. Y la tomografía, además de poder ver la situación local del tumor retroperitoneal, tiene la posibilidad de poder evaluar órganos a distancia, como las metástasis pulmonares, si hay metástasis óseas, hepáticas, o bien en los pacientes que ya fueron operados poder identificar recidivas. Acá vemos, por ejemplo, cómo la tomografía tiene la posibilidad de poder ver los tumores quísticos, y a medida que vamos viendo las diferentes densidades de los sarcomas, dependiendo de la cantidad de grasa que pueda llegar a tener o del componente mixoide que pueda llegar a tener el tumor. La resonancia tiene la ventaja de que se puede ver el tumor en todos los planos, proporciona una definición anatómica con la estructura de vascularización del tumor. Es muy útil sobre todo en el feocromocitoma extraadrenal, también conocido como paraganglioma. Otros estudios también se utilizaban sobre todo antes, como la arteriografía, el urograma con contraste endovenoso, y en un último caso de búsqueda diagnóstica se encuentra la laparoscopía. El tratamiento recomendado es la resección en bloque. Esta resección completa se consigue no en todos los casos, lastimosamente, y es influenciada por diferentes variables. En cuanto más completa es la resección con un margen de seguridad,
mayor es la supervivencia de los pacientes, que podrían alcanzar entre un 50 y 74% a los 5 años. Los criterios de radicabilidad de la cirugía y el gran tamaño habitual de las masas requieren normalmente una amplia vía de acceso, en donde la laparotomía mediana normalmente permite evaluar todos los órganos de la cavidad abdominal y pelviana, facilitando así el control de los troncos vasculares y la ampliación de de la incisión hacia el tórax, incluso en caso de que haya necesidad de una toracotomía para la extirpación total del tumor. La incisión subcostal bilateral o de Chevron normalmente se utiliza para poder resecar grandes tumores con afectación de la vena cava. También pueden utilizarse lumbotomías o incisiones subcostales que deben limitarse a masas de un tamaño no tan grande y que estén localizadas en la mitad inferior del riñón. La evolución de los tumores malignos retroperitoneales primitivos está condicionada por el riesgo de recidiva local más que por metástasis. La resección del tumor en bloque con un margen de tejido normal, así como ya dijimos antes, es lo indicado. Por eso normalmente para asegurar la resección completa del tumor muchas veces se ve acompañada la extirpación de otros órganos que se encuentran relacionados al tumor, que se puede dar hasta un 80% de los casos, como el riñón, como más común, las glándulas suprarrenales, el vaso, el colon o el páncreas. La mortalidad postoperatoria es de aproximadamente 2%. La supervivencia media, haciendo una resección completa, orilla los 60 meses. Y a los 5 años podría estar entre el 40 y el 74% de los pacientes. Todas las series de sarcomas retroperitoneales presentan una alta tasa de recidiva local, en algunos estudios hasta un 80%. El tiempo medio de aparición de las recidivas es de 15 a 24 meses. Por ello es necesario que se les siga de manera estricta a estos pacientes con estudios como la tomografía o la resonancia que podrían detectar recidivas pequeñas ya incluso. Resecciones consecutivas o iterativas pueden ser útiles, incluso mejorando la supervivencia de los pacientes. La terapia adyuvante, como la radioterapia y la quimioterapia, complementan el manejo de estos tumores retroperitoneales. En muchos casos esto es controvertido, pero en otros casos está demostrado que sí ayuda. Como idea general, es posible que aumenten una supervivencia libre de enfermedad en relación a los pacientes que no reciben quimioterapia o radioterapia o ambas. La posibilidad de aplicar altas dosis de radioterapia se limita porque por la posibilidad de daño al riñón como al intestino, produciendo las enteritis actínicas. La asociación de quimioterapia a las diferentes aplicaciones de la radioterapia puede conseguir una mejor evolución local y sistémica. La principal indicación de radioterapia adyuvante en los casos de tumores residuales que son irresecables. En algunos tipos de tumores, como en los linfomas, se pueden obtener muy buenos resultados, así como en el radiomiosarcoma, neuroblastomas y los sarcomas indiferenciados. Incluso se plantea en varias ocasiones, en nuestro medio nosotros no tenemos, poder hacer radioterapia intraoperatoria. Gracias.